Que Dios te bendiga, bienvenido a lo que la Biblia dice. Una de las inquietudes que surge a través de la lectura de la Biblia es cómo se formó el canon sagrado o cómo se formó la Biblia, en otras palabras. A lo mejor te has hecho esa pregunta no una vez, sino muchas veces. ¿Cuál fue el proceso que se dio para que la Biblia se estableciera como lo que hoy conocemos, la Biblia, la palabra de Dios? Esto tomando en cuenta que en el tiempo que se formó la Biblia y básicamente el Nuevo Testamento, habían muchos libros. Evangelios habían cerca de 50, habían muchas cartas, muchas epístolas de personajes que escribieron en nombre de algunos apóstoles o en nombre de algunos escritores, haciendo creer que estos eran personas de renombre las que habían escrito. Entonces, ¿cómo se pudo clasificar estos libros? ¿Cuál fue el método que se usó para clasificarlos? Y así poder concluir en que un libro era verdaderamente inspirado por Dios y calificaba para ser incluido dentro del canon sagrado. Te voy a presentar este día 4 características que aquellos libros debían tener, los cuales eran como un colador para que estos pudieran ser tomados en cuenta en el canon sagrado. Vamos a ver. La primera característica que estos escritos debían tener era que debían ser escritos por un profeta, por un apóstol o por alguien relacionado a ellos. Y así podemos ver cómo las epístolas básicamente son cartas que los apóstoles escribieron a cierto grupo de hermanos o a algún hermano en específico. Podemos ver que el apóstol Pablo escribió 13 y algunos le atribuyen hebreos y con ese serían 14. Podemos ver al apóstol Pedro que escribió 2. Podemos ver al apóstol Juan que escribió un evangelio, pero que también nos escribió las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Podemos ver a cada uno de estos escritores que fueron personas apóstoles o allegados a ellos. Por ejemplo, Marcos, Juan Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos, pues él no era apóstol, pero lo podemos ver en el libro de los Hechos que está relacionado con el apóstol Pablo, ya que anduvo con él en sus viajes. Y así cada uno de los escritos del Nuevo Testamento pues eran apóstoles o personas relacionados a ellos. Número 2. El mensaje del libro debería concordar con todo aquello que ya había sido revelado. En otras palabras, el mensaje de este libro no podía contradecir lo que ya se había dicho en otras cosas que habían escritas. Para poner un ejemplo, si ya en el Antiguo Testamento la Biblia prohibía que un hombre tuviese más de una esposa, prohibía el adulterio, si una de estas cartas dijera que un hombre podía tener 2 mujeres, podía casarse 2 veces, era obvio que esa carta no calificaba porque estaba contradiciendo algo que ya se decía. Si una carta pudiera decir que un hombre podía matar cuando la Biblia ya decía en otros pasajes que no deberíamos matar, eso no calificaba, y así era una cualidad que se usaba porque las personas que escogieron el canon eran personas muy expertas, muy conocedoras de la escritura. Entonces eso era un método que ellos utilizaban, que lo que acá se escribía no podía contradecir las enseñanzas sagradas que ya estaban plasmadas. Número 3. El escrito tenía que confirmar la presencia de Dios en él y en su contenido. Tú puedes ver cómo a lo largo de toda la Biblia, cada uno de esos libros confirma la presencia de Dios en él. Y aunque en el Antiguo Testamento hay un libro donde no se menciona a Dios, y tú sabrás cuál es, sí realmente manifiesta la prominencia de Dios, manifiesta el mover de Dios en sus páginas y en su contenido. Aunque Dios no se menciona en él, sí vemos ahí cómo Dios actúa a favor de su pueblo, pues era lo mismo que tenía que encontrarse en cada uno de los libros que iban a formar parte del canon sagrado. Que la presencia de Dios se viese ahí, se moviera Dios en medio de sus páginas, para que el lector, al escudriñar la escritura, pudiera encontrar en esas palabras, en ese mensaje, la presencia de Dios transformadora y consoladora para su vida. Número 4, el aspecto número 4 es muy interesante porque el contenido de ese libro debía ser aceptado por la iglesia desde edades tempranas.
Como dije, en la historia de cómo se formó el canon, habían muchos libros, bastantes libros, y la selección tuvo que ser exhaustiva. Pero los libros que habían en aquel tiempo a la hora de formar el canon tenían que haber sido aceptados por la iglesia desde edades muy tempranas. Tú puedes ver como la mayoría de libros que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo. Fueron libros que se escribieron desde los primeros días, desde los inicios de la iglesia, y algunos posteriores, pero no mucho tiempo, porque esa era una garantía de que esos libros habían sido escritos por personas que habían estado cerca del Señor, que habían vivido cerca de Él, que habían tenido un conocimiento muy cercano, que quizás no vivieron con el Señor, pero que lo habían escuchado de primera mano, quizás de un apóstol o de un padre de la iglesia. Y esas eran las características importantes que se buscaban en todo escrito para que pudiese formar parte del canon sagrado y mayormente del Nuevo Testamento. Espero que este contenido sea de provecho para tu vida y te sea de bendición. Que Dios te bendiga.